Alex Saad, hijo de un inmigrante libanés, nació el 21 de diciembre de 1971, así que hoy tiene 54 años. Empezó muy joven en Barranquilla. En un principio vendía llaveros a los 18 años. Abrió una fábrica de camisetas a los 19 y fundó su empresa textil Chatex Sociedad Anónima en octubre de 1998, cuando tenía apenas 26 años. A pesar de su éxito en su país de origen, fue precisamente en Venezuela donde Alex Saad encontró su verdadero camino hacia la riqueza, o tal vez a la codicia que lo arrastró a la perdición. Asociado con Álvaro Pulido, un empresario colombiano con vínculos en el narcotráfico, Saad comenzó a operar en el país a través de las empresas Chante Sociedad Anónima. Entre 2004 y 2011 exportaron mercancías a Australia, Ecuador y Venezuela, aprovechando un sistema corrupto, pequeñas empresas locales que accedían a dólares preferenciales a través de Cadivi, la agencia de control de divisas que se volvió sinónimo de escándalos millonarios. La conexión con el chavismo se selló en 2011, en un acto público frente a Hugo Chávez, Nicolás Maduro y el expresidente colombiano Juan Manuel Santos. Alex Saad y Álvaro Pulido firmaron un millonario acuerdo. Recibieron 159 millones de dólares para suministrar casas prefabricadas a través de la empresa Fondo Global de Construcción. Pero ¿qué pasó con este contrato? Los kits de casas prefabricadas debían venir desde Ecuador hacia Venezuela a través de la empresa Fondo Global de Construcción. Según una investigación de Armando Info, basada en registro de las aduanas ecuatorianas, el Estado venezolano giró los 159 millones de dólares del acuerdo a esta empresa en Ecuador entre 2012 y 2013. Sin embargo, las aduanas de Ecuador solo registraron exportaciones reales de materiales por 3,1 millones de dólares. El resto eran exportaciones ficticias o sobrevaloradas, facturas clonadas, empresas de papel y envíos con cargas mínimas o inexistentes. Pero ya para el año 2014, Saad crea en Panamá la empresa Global Food Trading. Entraron de lleno en el negocio de los alimentos y desde finales de 2016, a través de Grown Grand Limited, Saad se convirtió en uno de los principales proveedores de los comités locales de abastecimiento y producción, los famosos CLAP. Pero lo que empezó como un negocio de viviendas prefabricadas se transformó en uno de los esquemas de corrupción más grandes y oscuros de la Venezuela chavista. Para llevar a cabo esta trama de corrupción, Alex Saad tuvo que fusionarse prácticamente al poder de Miraflores. Necesitaba conquistar la impunidad total, comprometer los negocios de la familia Maduro y al mismo tiempo tejer una red de aliados estratégicos, tanto dentro del propio chavismo como, sorprendentemente, dentro de sectores de la oposición venezolana. Entre 2014 y 2016, Venezuela vivió una de las peores tragedias de su historia reciente: la escasez masiva de alimentos. Los anaqueles de los supermercados estaban totalmente vacíos. La gente hacía colas interminables desde la madrugada y miles de familias pasaban hambre. Fue una crisis humanitaria brutal, provocada por la mala gestión del gobierno. Y justo en medio de ese dolor, Alex Saad y su socio Álvaro Pulido vieron la gran oportunidad de hacer fortuna. En 2014, Saad crea en Panamá la empresa Global Food Trading como puerta de entrada al negocio de los alimentos. Pero el verdadero salto llega en finales de 2016, cuando Maduro lanza los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, las famosas cajas de comida supuestamente para ayudar al pueblo. Saad y Pulido arman rápidamente una red completa de empresas que terminó controlando casi todo el negocio. Carlos Rolando Liscano Manrique actuó como representante legal y operador principal de varias de estas compañías. Y estas son todas las empresas principales que usaron. Grown Grand Limited, ubicada en Hong Kong, creada en el año 2013. Grown Grand Limited Sociedad Anónima, creada en México. Grown Grand Limited General Trading, ubicada en los Emiratos Árabes Unidos. Mulberry Project Yatirin, ubicada en Turquía. Asahi Food, ubicada en los Emiratos Árabes Unidos. Salva Food, del año 2015, en Colombia y Venezuela, pero estaba dirigida directamente por Carlos Liscano Manrique.
Addon Trading, ubicada en los Emiratos Árabes. Eolo Energies ANC y Villa Drive International ANC estaban ubicados en Panamá. Estas dos compraron acciones de Grand Limited y luego fueron disueltas para borrar rastros. ¿Cómo funcionaba este monopolio? Bueno, muy fácil. El gobierno les entregaba contratos millonarios sin licitación, sin competencia. Nadie más podía participar. Estas empresas compraban comidas baratas en el exterior, principalmente en México. La empaquetaban en sus propias plantas. Las enviaban luego a Venezuela, cobrándola con sobreprecios enormes. Ejemplos muy concretos. Finales de 2016, Grand Limited recibe $340 millones para 10 millones de cajas de clavo. En 2017, contratos por 425 millones y $370 millones más a través de Corpovex. Otro contrato de 150 millones para medicinas. Uno de los grandes contratos fue cedido a Mulberry Project de Yatirín, en Turquía, un contrato oficial con el Banco Agrícola de Venezuela que estaba presidido por Yomana Kotei Katib. En total, esta red manejó más de $1.000 millones en contratos públicos. Señores, es imposible pensar que Nicolás Maduro desconociera estos negocios. Al igual que sus ministros y altos funcionarios responsables, Rodolfo Marco Torres y Félix Osorio, ministro de Alimentación, Luis Martínez, ministro de Alimentación, que firmó contratos, Simón Serpa Delgado, presidente de Fonden, Giuseppe Joffre Osorio, presidente de Corpoves, Yomana Kotei Katib, presidenta del Banco Agrícola de Venezuela, y Luis Medina Ramírez, presidente de Cuspal. Contratos de esa magnitud sin licitación y concentrados en una sola red de empresas no se aprueban solos. Gracias a este sistema, Saad y Pulido y su operador Carlos Lizcano tenían el monopolio absoluto. Controlaban la compra, el empaque, el transporte y el cobro. Cuando una empresa era señalada, simplemente pasaban el contrato a otra de la misma red y seguían operando. Mientras el pueblo venezolano sufría hambre y abrían cajas CLAD muchas veces incompletas o de mala calidad, ellos se quedaban con cientos de millones de dólares de ganancia. La trama de corrupción no pasó desapercibida para siempre. A partir del año 2017, las investigaciones comenzaron a destapar uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Venezuela. La primera bomba la detonó la propia fiscal Luis Ortega Díaz. En agosto de 2017, denunció públicamente que Alex Saad era testaferro de Nicolás Maduro y que junto a Álvaro Pulido controlaba empresas como Grand Limited y Axasifod para saquear los contratos de alimentos del pueblo venezolano. Casi al mismo tiempo, el portal Armando Info publicó reportajes demoledores que revelaron la verdad detrás de las cajas de CLAD. Leche en polvo de mala calidad, productos vencidos, incompletos y sobreprecios escandalosos que multiplicaban el costo real hasta un 112% o muchísimo más. Pero los golpes continuaron. Uno de los más duros vino desde México. Nosotros desde la Ciudad de México pudimos introducir una denuncia formal después de una entrevista con autoridades mexicanas donde le explicábamos cuál era el entramado que existía con el caso de los alimentos, de los CLAD que se enviaban a Venezuela. En mayo de 2018, el diputado Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, viajó a México y presentó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República. Despensas de alimentos a precios subsidiados. Una red de empresas y personas físicas, tanto nacionales como extranjeras, han obtenido recursos públicos venezolanos provenientes de un programa gubernamental que tiene como propósito adquirir despensas alimenticias en diversos países para posteriormente exportarlas a Venezuela y distribuirlas entre la población a un precio menor al de su costo comercial. Las autoridades mexicanas abrieron una investigación contra las empresas de Saad y Pulido, que ciertamente operaban desde el territorio mexicano. Detectaron productos de baja calidad y un esquema que estaba defraudando al pueblo venezolano. Y justo en esos mismos días, en Colombia se produjo otro escándalo revelador que expone cómo funcionaba la ruta del negocio. En mayo de 2018, en el puerto de Cartagena, las autoridades colombianas decomisaron 15 contenedores con 25.200 cajas de CLAD, equivalentes a unas 400 toneladas de alimentos. La mercancía
provenía desde México. Eran empaquetadas en Colombia y tenían como destino final Venezuela. Estaba contaminada con plagas como gorgojo, en descomposición y no apta para el consumo humano. El general Juan Carlos Buitriago, director de la Policía Fiscal y Aduanera, detalló el operativo. En un procedimiento realizado el día de ayer, resultado de las labores de inteligencia e investigación criminal lideradas por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia, llevamos a cabo un procedimiento de intervención en uno de los muelles de exportación de la ciudad de Cartagena, lográndose aprehender 15 contenedores con 25.200 cajas CLAPS. Se logró intervenir, realizar el procedimiento de aprehensión y de inmovilización de esta mercancía, la cual no cumple los requisitos de salubridad correspondientes. Las empresas directamente involucradas en este envío eran Auron Exim Sociedad, por acciones simplificadas, responsable del transporte y exportación, y Picking Pad, encargada del empaque y armado de las cajas, representadas por el empresario venezolano Luis Francisco Sagarzazu Rodríguez. Además, 4PL Industrial Sociedad, por acciones simplificadas, formaba parte de la red logística en la zona franca de Cartagena. ¿Cuál era la ganancia en esta ruta? Bueno, los alimentos se compraban barato en México, se procesaban y empaquetaban en Colombia a través de estas empresas fachadas. Y luego se facturaban a Venezuela con sobreprecios de hasta 112% respecto al costo real. Solo este decomiso estaba valorado en alrededor de $500.000. En el esquema general controlado por Saad, una caja que costaba pocos dólares en origen terminaba siendo cobrada al Estado venezolano a precios inflados, generando cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas para la red. Todo esto era orquestado por Alex Saad y su operador principal en Colombia y Venezuela, Carlos Rolando Liscano Manrique, quien actuaba como representante legal de varias compañías de la red, incluyendo Salvafoz 2015, y manejaba la logística y el empaque de las cajas CLAP. Todo esto ocurría en el mismo mes de las elecciones presidenciales de mayo de 2018, unos comicios ampliamente cuestionados y desconocidos por más de 50 países en el mundo. ¿Cómo respondió Nicolás Maduro ante este vendaval de denuncias y aislamiento internacional? Nosotros desde México hace tiempo, más de un año, conseguimos la oferta de empresarios mexicanos para vendernos cajas CLAP con los productos, 24 productos exigidos. Y estamos importando, entre otros países, desde México, parte de los CLAP complementarios para cumplir con los 6 millones de hogares. El imperialismo ahí mismo dio la orden y han tratado de sabotearnos en México las compras normales que hacemos de manera legal, comercio normal. Nadie nos lo financia. Nadie nos regala las cajas CLAP desde México. Las pagamos una por una para que llegue al pueblo de Venezuela. En lugar de investigar, castigar o corregir los abusos, Maduro salió públicamente a defender con uñas y dientes el programa CLAP. Lo presentó como un gran logro de su gobierno. Atacó ferozmente a los denunciantes y siguió entregando contratos millonarios a la misma red de empresas. Esa defensa cerrada, justo cuando las evidencias de sobreprecios, comidas podridas, decomisos internacionales y el rechazo global a su reelección salían a la luz, es una de las pruebas más claras de que se trataba de un negocio oscuro en el que el propio Estado y el círculo más cercano a Miraflores estaba involucrado, mientras otros altos funcionarios y miembros de la cúpula del poder conocían perfectamente lo que estaba pasando. Se hacían los ciegos y permitían que el saqueo continuara. Mientras tanto, Saad sentía la presión internacional creciendo. Para blindarlo, en el año 2018, el régimen de Maduro lo nombró enviado especial del gobierno venezolano, con pasaporte diplomático y con protección oficial. Saad empezó a viajar por el mundo representando al régimen, mientras su red seguía moviendo millones en la sombra. La corrupción había explotado en las investigaciones internacionales, pero el régimen hizo todo lo posible por proteger el negocio y a su hombre de confianza.
Pero mientras las evidencias de corrupción estallaban en México, Colombia y dentro de Venezuela, ocurrió algo aún más grave, cínico y sorprendente. Sectores de la propia oposición, que tenían la responsabilidad constitucional de controlar, de fiscalizar y denunciar los abusos del régimen de Nicolás Maduro, terminaron protegiendo activamente a Alex Saad y su red de empresas del CLAP. En mayo de 2018, tras la denuncia formal del ciudadano Rancés Reyes, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, dirigida por Freddy Superlano, instaló una subcomisión especial para investigar a Alex Naim Saad Morán, acusado de ser propietario de Max Power Engineering Limited, testaferro de Maduro y responsable de desviar divisas para importaciones de alimentos que nunca llegaban al país. Pero la subcomisión fue presidida por el diputado Conrado Pérez Linares, de Primero Justicia, e integrada por Adolfo Superlano y Richard Arteaga. El 11 de julio de 2018, Conrado Pérez firma una citación formal y contundente a Alex Saad para que comparezca ante la comisión, pero Alex Saad nunca asistió. Sin embargo, lo que empezó como una investigación seria terminó convirtiéndose en una operación de blanqueo de reputación para las empresas de Alex Saad. Entre el 13 y el 29 de noviembre de 2018, diputados de la Subcomisión Especial y de la Comisión de Contraloría, Conrado Pérez, Adolfo Superlano y Richard Arteaga, visitaron las instalaciones de Salvafood 2015, conocida como Salvafood, empresa representada por Carlos Rolando Liscano Manrique. Observaron el supuesto proceso de empaque de productos. A este grupo se sumaron en las gestiones, firmas de cartas y apoyo posterior los diputados Luis Parra, José Brito, Héctor Vargas, William Barrientos, Guillermo Luces y José Luis Pirela. Después de las visitas a las empresas de Alex Saad, la Subcomisión de Contraloría emitió cartas oficiales notariadas y certificadas en las que concluía que no había evidencias de irregularidades ni de lavado de capitales. Con esas cartas prácticamente cerraron y archivaron las investigaciones que se habían abierto contra él y sus compañías. Todo esto a pesar de que uno de los hijos de Alex Saad, Shadi Naim Saad Sertain, figuraba como uno de los directores del Grand Group Limited, la empresa principal del esquema desde 2015 hasta el 2017. De 163 páginas de documentos notariados que reposan en nuestro poder en este trabajo de investigación, resalta una carta debidamente certificada por el secretario de la subcomisión, en ese momento Anderson Abreu Santelis, donde firma certificaciones oficiales en las que valida el contenido y las firmas de los documentos de la subcomisión. Pero, ¿cuál es el valor de que estas cartas estuvieran notariadas? Una carta notariada o autenticada por notario público tiene un valor probatorio muy elevado. Se convierte en un documento público que presume veracidad tanto de su contenido como de las firmas. Esto permite usarlo ante bancos internacionales, autoridades extranjeras o tribunales para demostrar buena conducta y presionar por la reapertura de cuentas bloqueadas por sanciones. En la práctica, estas cartas notariadas se convirtieron en un escudo legal y reputacional clave para el esquema de Alex Saad. Una carta notariada a Grown Grand Limited, firmada por Conrado Pérez como presidente y Richard Arteaga, en la que se certifica textualmente que las empresas Axasi Food y Grown Grand Limited no tienen ningún vínculo con Nicolás Maduro, que no incurrieron en irregularidades ni actividades ilegales, que cumplieron en su totalidad con los contratos, que entregaron los alimentos y que no causaron daño al patrimonio público ni desviaron divisas. Un elemento que llamó nuestra curiosidad: la abogada María Eugenia Soaje Chacón, quien firmó y tramitó varias de las autenticaciones y notariaciones, jefa de la notaría de Baruta en ese entonces, era cercana a Carlos Liscano. Posteriormente fue enviada como parte de la Embajada de Venezuela en Chile y era militante del PSUV. Esto genera serias dudas sobre la imparcialidad y legalidad de todos esos documentos notariados. Otra comunicación oficial notariada enviada al denunciante Rancés Reyes, firmada por Conrado Pérez y Richard Arteaga, informándole que se cierra el caso por falta de pruebas. Y la resolución final, notariada firmada por Freddy Superlano, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría,
que cierra definitivamente la investigación. Expediente 1714. Se concluye que no se comprobó que Saad fuera dueño, accionista, director ni testaferro, ni hubiera causado daño patrimonial. Allí su respectiva firma. Carlos Herreras, director de Primicia 24, quien había sido contratado para servicios de marketing de las empresas de Alex Saad y testigo directo del proceso, proporcionó una foto auténtica donde aparece Freddy Superlano firmando la carta con Richard Arteaga y Adolfo Superlano a su lado. Según Herrera, las cartas fueron firmadas por el equipo de la subcomisión y por el mismo Freddy Superlano. Ese mismo día se las llevó Carlos Lizcano y posteriormente aparecieron notariadas. En una entrevista realizada para esta investigación a Freddy Superlano, cuando le mostramos las cartas notariadas y le preguntamos directamente si él las había firmado, Freddy Superlano respondió inicialmente que probablemente. Sin embargo, al observar con detenimiento las firmas, cambió su versión y afirmó tajantemente que las de él eran falsas. Además, Superlano manifestó que nunca denunció públicamente en Venezuela lo que estaba haciendo la subcomisión, porque no creía en el debido proceso dentro del país. A pesar de esto, se mostró dispuesto a que se realice una evaluación grafotécnica, es decir, un peritaje de firmas de esos documentos para comprobar la falsificación de esa firma. Esto genera una pregunta incómoda e inevitable. ¿Cómo es posible que el presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional declare desconocer completamente las acciones de su propia subcomisión? ¿Cómo se explica que su firma y sello aparezcan en resoluciones y cartas notariadas de tanto peso mientras él afirma ignorancia total o falsificación? Aquí, por lo mínimo, hay una grave falla de responsabilidad política. El presidente de la principal comisión de control de la Asamblea Nacional no puede lavarse las manos diciendo yo no sabía o no creí en el debido proceso. Su rol implicaba supervisión directa y denuncia inmediata de cualquier irregularidad. Esa aparente desconexión o negligencia permitió que cartas notariadas salieran con su nombre, brindando al principal operador de la corrupción del CLAP. Ante todas estas contradicciones, firmas dudosas, notariaciones realizadas por personas cercanas a los beneficiarios y militantes del PSUV, es urgente y necesario que se lleve a cabo una investigación independiente con acompañamiento técnico y veeduría de Estados Unidos u organismos internacionales confiables para determinar con claridad quiénes fueron los responsables reales, quién ordenó, quién firmó, quién falsificó y quién se benefició económicamente de este blindaje a Alex Saad. Pero el blindaje a Alex Saad no se limitó a las cartas notariadas emitidas por la Asamblea Nacional. Para reforzar la defensa de sus empresas, se organizó un procedimiento adicional con análisis de laboratorio. La toma de muestras se realizó aproximadamente 2 semanas antes de los resultados. En diciembre de 2018, específicamente el 11 de diciembre, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela entregó un informe oficial en el que certificaba que los productos analizados, arroz, pasta, lentejas, azúcar, leche en polvo, atún, harina de maíz y otros, cumplían con los parámetros bioquímicos y microbiológicos requeridos. En el video que veremos a continuación, se registra el momento en que se abren las cajas y se seleccionan las muestras en presencia de varias personas. Según el testimonio de una fuente directa involucrada en el proceso, en esa toma de muestras estuvieron presentes el abogado Pedro Francisco Aranguren, quien falleció posteriormente por COVID, el gerente de la empresa Carlos Lizcano y, de manera destacada, la magistrada y constituyente María Alejandra Díaz. La presencia de María Alejandra Díaz buscaba otorgar mayor credibilidad al procedimiento. Ella misma habría seleccionado una caja al azar de entre un supuesto lote de 100.000 cajas. Sin embargo, los productos que salieron de esa caja y fueron enviados para análisis correspondían a marcas de alta calidad de la empresa Polar, como arroz Mari, harina Pan y otros artículos que no coincidían con los bienes contratados y supuestamente suministrados por las empresas de Alex Saad en el marco del programa CLAP. Cuando el diputado Luces advirtió esta discrepancia,
señalando que esos productos de Polar no eran los que realmente se estaban distribuyendo, quedó al descubierto que los contratos exigían productos de menor calidad y precio, pero se utilizaron muestras premium para obtener el informe favorable. De esta manera se utilizó el prestigio de la Universidad Central de Venezuela para certificar una calidad basada en productos que no representaban la calidad de las cajas CLAP. Meses después, en 2019, ocurrió un giro significativo. El diputado Richard Arteaga, junto al diputado Guillermo Luces, solicitó una verdadera evaluación técnica de productos reales de las cajas CLAP. El 29 de julio de 2019, la misma Universidad Central de Venezuela entregó un informe completamente distinto. En este documento se detalla que la mayoría de los productos analizados no cumplían con las normas Covenin venezolanas. La salsa de tomate no cumplía con la consistencia y sólidos solubles. La mayonesa tenía bajo contenido de grasa. Las leches no alcanzaban los niveles de proteína y grasa requeridos. La pasta presentaba problemas de cocción. La harina de maíz no cumplía con la humedad y absorción de agua. El azúcar fallaba en humedad y el atún contenía proteína de soya no declarada. Este contraste entre el informe de diciembre de 2018 y el de julio de 2019 muestra cómo ante una verificación superficial y manipulada se podía obtener un resultado favorable, mientras que una investigación más rigurosa revelaba las graves deficiencias de los productos que realmente llegaban al pueblo venezolano. El blindaje de Alex Saad y su red empresarial no se limitó a las cartas notariadas dentro de Venezuela ni a los controvertidos análisis de laboratorio en la Universidad Central. Para consolidar la protección internacional, desbloquear cuentas congeladas y mantener operativo el esquema millonario, un grupo de diputados de la Asamblea Nacional emprendió una serie de viajes al exterior que combinaron supuestas denuncias contra la corrupción del chavismo con gestiones directas y altamente remuneradas en favor de las empresas vinculadas a Saad. Una de las acciones más concretas del grupo informal coordinado por Luis Parra ocurrió el 9 de octubre de 2019. Ese día, los diputados Adolfo Superlano y José Brito acudieron personalmente a la sede de la Fiscalía General de Colombia en Bogotá para entregar una carta oficial que eximía a Carlos Rolando Liscano Manrique y a su empresa Salvafox 2015 de cualquier irregularidad o relación con Alex Saad. La carta, fechada el 20 de septiembre de 2019, afirmaba textualmente que tras verificar los archivos de quejas, se concluía que no existía ninguna acción interpuesta contra Carlos Rolando Liscano Manrique ni su empresa Salvafox. Junto a las firmas de Superlano y Brito aparecían las de Conrado Pérez Linares, Richard Arteaga, Guillermo Luces, Chaín Bucarán, Héctor Vargas y William Barrientos. Paralelamente, se realizaron al menos 2 viajes clave a Europa en 2019, el primero entre el 8 y el 23 de abril, liderado por Luis Parra y con participación de Conrado Pérez, Richard Arteaga, Adolfo Superlano, José Luis Pirela, Héctor Vargas y otros. Incluyó paradas en Francia, Alemania, Suiza, España, Portugal, Bulgaria, Italia y Liechtenstein. Es importante destacar que en estos viajes acompañaron al grupo el señor Carlos Herrera, encargado de marketing de las empresas de Alex Saad, e Iván, sobrino de Alex Saad. Iván fue la persona que manejó toda la logística financiera, pagaba los vuelos, los hoteles, los viáticos diarios, los bonos de productividad y las mensualidades. Según una de las personas directamente involucradas en el manejo de los honorarios, el monto total de pagos a la red de diputados ascendió a 10 millones de euros en todo el proceso. Algunos cobraban menos dependiendo de su nivel de compromiso e importancia dentro del grupo. Llama la atención que solo 2 diputados exigieron formalizar sus pagos mediante contratos privados con pacto de cuota litis porque no confiaban plenamente en la palabra de los representantes de Alex Saad y querían garantías jurídicas de recibir su dinero. Luis Parra y Conrado Pérez firmaron contratos con Carlos Liscano donde se pactó entre el 3% y el 4% de los fondos desbloqueados. En una sola cuenta, en Bulgaria, por ejemplo, los fondos congelados superaban los $1.000 millones
y el monto total congelado en el entramado europeo podría ascender a más de 3.000 millones de dólares en cuentas vinculadas a Alex Saad. Esta evidencia, proveniente de una fuente interna que participó en la organización de los pagos, muestra con claridad cómo se llevaron a cabo algunos de estos desembolsos. Bonos fijos, viáticos diarios y porcentajes de éxito condicionados al desbloqueo efectivo de los fondos. En el proceso de esta investigación vimos un video que la fuente no nos entregó, donde se evidenciaba la entrega de una cuantiosa suma, pero por motivos éticos en la investigación no puedo mencionar detalles si el argumento no está plenamente en mi poder. Estos periplos generaron enormes controversias cuando fueron revelados por las investigaciones periodísticas Operación Alacrán. Lo que se presentó como misiones de control parlamentario terminó siendo percibido como una gira de protección al esquema CLAP. Lo que comenzó como un programa para alimentar al pueblo venezolano se convirtió en uno de los mayores esquemas de corrupción y lavado de capitales de la historia reciente de América Latina. Desde las cartas notariadas, los análisis manipulados, los contratos de honorarios y los viajes internacionales, quedó en evidencia como una red de funcionarios, empresarios y algunos sectores de la oposición terminaron protegiendo un mecanismo que desvió miles de millones de dólares mientras el pueblo pasaba hambre y recibía productos en mal estado. Esta investigación, basada en documentos oficiales, contratos, nóminas, reservas de viajes y testimonios directos, demuestra que la corrupción no tuvo color político, atravesó las fronteras, instituciones y bandos. No basta con sacar esto a la luz. Es necesario conformar una comisión especial acompañada de veeduría internacional, con participación de Estados Unidos y organismos especializados, para que se investigue a fondo y se llegue hasta los verdaderos responsables, desde la cúpula del poder hasta quienes firmaron, cobraron y se enriquecieron a costa del hambre del pueblo venezolano. Yo soy